trabajar en este sentido. Y justamente para abordar este tema, en la línea de Mega Noticias TVC, Carlos Alberto Guzmán, abogado especialista en Derecho Familiar. Carlos, un gusto saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la llamada. Aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este tema de las niñas y los niños que viven unos días en casa de uno de los papás, otros días en casa de otro de los papás, ¿cómo hacerle? ¿Cómo llevar una sana distancia y el confinamiento y sobre todo cómo cuidarlos? Mira, es una pregunta muy interesante y es un problema que me han estado consultando mucho en los últimos días. Tenemos la situación de los conflictos familiares, en los que muchas veces la relación entre papá y mamá no es la correcta, no es una buena relación. Sin embargo, en esta época se tiene que hacer un esfuerzo para que se lleven bien. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, emitió un acuerdo en el que estableció o recomendó a todas las personas que participan en convivencias abiertas, como son cuando papá pasa por el niño a casa de mamá y lo tiene que regresar, o viceversa, porque ya también hay ocasiones en las que es papá el tutor, el custodio de los menores, que se fomente la custodia, la convivencia, pero que cuando no se presenten condiciones, se dé esta convivencia a través de videollamada. No podemos utilizar la situación extraordinaria en la que estamos viviendo para permitir que los menores sean alejados de papá o de mamá según sea el caso. Si papá y mamá están cumpliendo con las condiciones de cuidado que ha manifestado y que ha señalado el gobierno, es importante que se mantenga esta convivencia. ¿Para qué? Para que papá pueda pasar a casa de mamá o mamá a casa de papá con los debidos cuidados, cubrebocas, sin hacer escalas, tomar a los menores e irse a cuidar y a encerrar a otra casa. Pero si alguno de los dos, por alguna cuestión de trabajo, no puede cumplir con esto, se tienen que fomentar las videollamadas, porque no podemos usar de pretexto el no contagiar a los niños o la situación de COVID para no permitir esta convivencia. Todos los hogares cuentan ya con dispositivos móviles que permiten la comunicación en video. Es muy raro ver una casa, incluso de estrato socioeconómico bajo, que no tenga un teléfono móvil que permita comunicaciones por videollamada. Carlos, desafortunadamente hay muchas situaciones en las que se utiliza a los niños como medio para estar peleando. Si dentro de esta pandemia y por alguna razón que no sea más allá de salvaguardar la salud de los niños, no se te está permitiendo como padre que vas a visitar a tu hijo, verlo, ¿qué podemos hacer? Mira, traemos la complicación que si bien el tribunal dejó juzgados de guardia de proceso familiar, perdón, antes que nada, buenas tardes, Berenice. Buenas tardes. Tenemos que procurar acudir a nuestro abogado para que nos asesore y en su caso él tendrá que ver si es procedente iniciar un procedimiento ante los juzgados que el tribunal dejó de guardia. El problema de los tribunales, de los juzgados que quedaron de guardia, es que únicamente van a dictar medidas urgentes. Una de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer es, si no se está respetando el cuidado, acudir al tribunal para pedir la autorización para que la convivencia se dé a través de videollamada. En caso que no te estén permitiendo la convivencia, puedes acudir al tribunal y es probable que consigas una medida donde te permitan ya sea la convivencia personal o por videollamada con algún apercibimiento. Pero la realidad es que la ejecución de esta medida va a ser muy complicado porque en cuanto cambia la guardia, no hay un juzgado que le pueda dar seguimiento a este tema. Así es. Es importante señalar también que... Sí, dime. Sí, a ver, déjame preguntarte antes de que cambies un poco de tema. Esto de acercarnos con la autoridad, con los juzgados, ¿están operando en este momento? Porque si no lo hay, si no se está trabajando en los tribunales, en los ministerios públicos, ¿qué hacer? Sí se está trabajando, hay juzgados de guardia. De hecho, hay 4 juzgados por día en materia familiar en proceso escrito de guardia, los días que, conforme al calendario, tendrían que haber sido considerados días hábiles. Ahora, Carlos, en estos juzgados es a los que se acudiría.
Yo tengo aquí una duda importante también, porque pasa mucho que a lo mejor papá y mamá están en estados distintos, ¿no? Supongamos uno vive en la Ciudad de México y otro vive en el Estado de México o en Puebla o donde sea. Normalmente papá pasaba por los niños a lo mejor el fin de semana. ¿Se vale? Tú decías que sí en un inicio, si guardamos esta sana distancia y todos los protocolos de salud, pero ¿se puede en estos momentos que ahora los niños están en casa, a lo mejor tener la custodia por un poco más de tiempo, esos papás que solo pasaban el fin de semana? Bueno, en la medida que las actividades profesionales lo permitan, muchos estamos trabajando desde casa y en la medida que lo permita, es factible poder modificar. Las modificaciones a los regímenes de visita, mientras sean consensuales, se pueden dar de manera libre. Es decir, tú firmaste un convenio donde te obligaste a pasar y a ver a tu hijo cada 15 días porque por cuestiones laborales entre semana no te lo permite. Ahorita que sí podrías, si tu expareja está de acuerdo, perfectamente puedes tú platicar con ella y llegar a un acuerdo para modificar esto sin que tenga una consecuencia legal. Y por otro lado... Y estaríamos hablando específicamente de aquellas parejas que se divorciaron y siguen mal, que siguen en una mala relación, que solamente están cumpliendo los tiempos y los plazos que marca la ley. Pero, y yo creo que estaremos aquí de acuerdo todos, si tenemos una relación armónica entre la pareja, nos divorciamos, sí, padrísimo, no hay ningún problema, tenemos un hijo en común, y yo creo que lo que se tiene que privilegiar es justamente la salud de ese o de esos pequeños. Y tal vez en alguno de los dos tendría que caber la lógica de decir, ¿sabes qué? Quédate con el niño, lo voy a tener por videollamada, no me voy a acercar porque no quiero ponerlo en riesgo, pero en cuanto se pueda, ahora sí que me devuelves esos días que me lo he perdido. La prudencia de los padres de familia va a ser fundamental. Uno de los riesgos que tienen los menores yendo de un lado a otro es contagiarse. Y si bien hasta ahorita los estudios indican que los menores no son afectados de una manera severa por este virus, sí hay sus excepciones. Y el problema es que un niño que se enferme, que tenga que ser internado, va a estar 3 semanas sin mamá y sin papá, encerrado solito en un cuarto de hospital, donde únicamente va a haber enfermeras cuidándolo. Para un niño de edades cortas, esto puede ser un evento muy traumático. Y aquí es donde la prudencia de los padres de familia tiene que salir. Ahora, regresando a qué pasa cuando los padres no se llevan bien. Bueno, si tú ya tienes un régimen de visitas y no lo estás pudiendo ejercer con motivo del COVID, tienen que permitirte el contacto por audiollamada. Si no, el progenitor, papá o mamá, que impida el contacto, en cuanto el tribunal se restablezca, podrá hacerse acreedor a sanciones, ya que se puede considerar violencia familiar de tipo psicológico el obstaculizar el vínculo paterno o materno filial. Ahora, ¿hay situaciones que puedan ameritar la suspensión, por ejemplo, de visitas de derecho a convivencia con los hijos por maltrato psicológico, como tú decías? Si esta situación se da en estos momentos, ¿qué se puede hacer? A lo mejor, digamos, yo no estoy en casa de mis hijos en este momento como papá y me entero que a lo mejor hay maltrato por parte de la madre con los niños, ellos se están quejando constantemente conmigo. ¿Qué puedo hacer yo para salvaguardar el bienestar de mis hijos en estos momentos en los que decías, bueno, sí, hay juzgados de guardia, pero se torna más complicado? Bueno, habría que entender dónde está la naturaleza de esas afectaciones a los menores. Porque si es un episodio de violencia grave y no te queda de otra opción, incluso podrías presentar una denuncia ante el agente del Ministerio Público correspondiente y el agente del Ministerio Público estaría facultado para dictar las medidas necesarias para salvaguardar a los niños. Recordemos que los ministerios públicos siguen de guardia y siguen laborando. Yo no me especializo en materia penal, pero sí sé que están trabajando porque he estado en comunicación con algunos de mis colegas. De acuerdo. Pues Carlos Alberto, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC, importante sin duda, es un tema que posiblemente muchos no lo vemos, pero que ahí está y que ahí es necesario saber qué poder hacer
para estas parejas y para estos pequeños, que también, por cierto, estamos preocupándonos por los niños, pero también esos adultos corren riesgos al trasladarse de un lugar a otro para ir a ver a los hijos. Te agradezco mucho, Carlos. Les agradezco el tiempo, que tengan una muy buena tarde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos.